Hola a todos, os presentamos un nuevo episodio de nuestro canal de podcast. Hoy vamos a hablar con Jordi Fígols, emprendedor y creador de una empresa que se llama Teaming Labs y un producto que se llama Escaping.io, que ahora nos explicará mejor lo que es una idea muy original. Y ya sabéis que en la línea, ya sabéis, cuál es la línea de primero las personas siempre. Nosotras queremos hablar siempre con gente que su trabajo esté muy relacionado con el bienestar y la motivación de las personas en su entorno profesional, ¿vale? Pues nos ha parecido que la idea de Jordi y su equipo es una idea suficientemente buena como para hablar con él y que nos lo explique un poco mejor. Nausica, tú querías presentar a Jordi un poco más en detalle, ¿verdad? Pues nada, Jordi, solo darte la bienvenida. Nosotras coincidimos con Jordi hace un tiempo, pues bueno, por temas de Goblen, porque ahora nos contará lo que hacen, tiene mucho que ver con el trabajo remoto. Y bueno, nos parece interesante la iniciativa que ellos tuvieron ya, de hecho, que se empezó a gestar antes, ¿no? de los tiempos de pandemia, con lo cual yo creo que Jordi ha sido un visionario en este sentido y creemos que se adecua mucho, como ha dicho Virginia, a nuestro lema, ¿no? A ese poner a las personas en el centro, no importa en qué lugar se encuentren, ¿no? Esa quizás es una idea interesante que nos gustaría abordar. Jordi, cuéntanos para empezar, ¿qué es Teaming Labs? ¿Qué es Escaping? ¿Cómo nace esta idea? ¿A qué os dedicáis? Cuéntanos para que la gente que nos conoce sepa qué hacéis. Vale. Pues mira, bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí, primero de todo. Entonces, os cuento un poquito. En Teaming Labs lo que ofrecemos son actividades de juego con una vertiente siempre tecnológica para eventos corporativos, ¿no? Entonces, empezamos trabajando sobre todo en el entorno presencial, con juegos más enfocados al team building, creando pues, experiencias de juego más tecnológicas que combinan videojuego, el mundo del escape room y tal, para generar espacios de trabajo donde los equipos pues, comparten y se unen. Y empezamos a trabajar sobre todo en el entorno virtual, ¿no? O sea, perdón, presencial. Y después, pues a raíz de la situación que hemos pasado estos últimos años, nos hemos también enfocado hacia las actividades virtuales con el producto Escaping.io. Cuéntanos Entonces, más de este producto, del sí, Escaping.io. para que os hagáis una idea, lo que hacemos son competiciones de escape room online para eventos virtuales. ¿Vale? Es decir, nosotros proporcionamos una actividad de juego para eventos virtuales para que equipos que están trabajando o teletrabajando en remoto o en híbrido puedan unirse a través del juego en un entorno virtual. Cómo funciona exactamente es que hay un grupo de personas que se reúnen en un espacio de videollamada y después, a lo largo de una hora y media, más o menos, se separan por equipos y compiten para resolver un juego de escape room. Entonces, pues es una competición muy trepidante en la que tienes que unir tus fuerzas con todo tu equipo para ir resolviendo distintos enigmas y llegar al final del juego. Entonces, bueno, eso es un poco cómo sería el funcionamiento de nuestras actividades virtuales. Así que en presencial trabajábamos un poco distinto, ¿no? Porque íbamos directamente a un evento, llevamos nuestro material y tal, y ahora pues en virtual todo funciona un poco distinto. Trabajamos con la plataforma de videoconferencia como Zoom o cualquier otra y también pues con nuestra plataforma web de juego. Dime una cosa, porque claro, esto del escape room a distancia parece hecho a medida de las circunstancias en las que estamos, ¿no? Vosotros empezasteis con eventos presenciales, pero ya teníais idea de que los eventos podían ser igual presenciales que a distancia, o cómo encaja. Pues ¿Cómo se os esto ocurrió? justamente surgió de la necesidad. De hecho, hay una pequeña historia bastante graciosa, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros trabajábamos principalmente en el presencial y justo la empresa, bueno, es de reciente creación y empezaba a estar un poquito a flote hasta que llegó la pandemia. Y con ello nos encontramos que todo el mundo de los eventos se quedó parado y todo lo que es el evento presencial se fue al traste, ¿no? Entonces, nosotros nos encontrábamos con un proyecto de negocio que parecía que iba a arrancar y se había quedado a cero. Entonces, de la necesidad de esa situación de no saber qué hacer, empezamos a ver un poco qué pasaba. Y nosotros también, bueno, los dos socios de la empresa estábamos también en contacto con el mundo de los escape rooms, ¿no? Estas salas de juego que hay pues, en distintos sitios físicamente.
y el mundo de los escape rooms empezó a aparecer el concepto del escape room virtual, que es un pequeño juego de pistas por la red donde tú tienes que ir resolviendo enigmas o ir buscando información en internet o ir haciendo ciertas acciones digitales que te permiten avanzar. Por ejemplo, consultar una red social, por ejemplo, mandar un email, por ejemplo, hacer una llamada, cosas así, ¿no? Y bueno, y de hecho nosotros lo que hicimos un poco nacidos de no saber un poco qué hacer es crear un juego de escape room virtual, gratuito y público. Entonces lo lanzamos a público para todo el mundo y fue un éxito. En un mes tuvimos más de 25.000 usuarios que estuvieron jugando y disfrutando de este juego, y de ahí se nos ocurrió que ese formato tenía un potencial, bueno, ¿no? Comprobamos que ese formato era una cosa chula para trabajar. Entonces lo que hicimos a partir de ahí es coger ese formato de juego y llevarlo al mundo corporativo a través de estas competiciones de escape room, ¿no? Y entonces también lo que hicimos es potenciar toda la parte de juego en equipo, porque los escape rooms virtuales no son necesariamente juegos de trabajo en equipo. Entonces lo que hicimos es hacer nuestra versión de estos juegos enfocados para trabajo en equipo y explotables en entornos de evento virtual. Jordi, los que no somos expertos en esto, cuando nos hablan de escape room, pues nos imaginamos un lugar, ¿no? Un lugar presencial, con las puertas, las habitaciones y demás. Vosotros habéis ideado un formato totalmente diferente, virtual. ¿Qué ventajas piensas que puede tener este enfoque con respecto al más tradicional que conoce la gente? Sí, pues a ver, claramente son conceptos un poco distintos, ¿no? Lo que comparten es una misma idea. En un escape room presencial tú tienes que ir moviéndote por una sala, tienes que ir descifrando enigmas, haciendo ciertas acciones, ¿no? Y al final compartiendo esto con un equipo. Entonces, esto se aplica al entorno virtual, pues eso, haciendo pues, distintos retos que tienes que resolver como equipo. En el entorno virtual, ¿qué podemos hacer? Pues justamente lo que nos ofrece es conectar desde sitios remotos, ¿no? Al final podemos estar jugando el mismo juego y sentirnos como si estuviéramos en la misma sala de escape si logramos una buena ambientación y unos buenos retos. Justamente lo que hacemos nosotros mucho es jugar con la realidad también, es decir, introducir retos dentro de los juegos que te hagan hacer algo en la realidad. Por ejemplo, en uno de nuestros juegos tienes que buscar ciertos elementos por casa y enseñarlos delante de la webcam, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es como conectar esas distintas casas de cada uno, ¿no? Esos sitios de trabajo remotos que son nuestros escritorios, y compartirlos con nuestros compañeros. Después también otra cosa que hacemos, por ejemplo, es repartir distinta información por miembros de un equipo. Entonces, dentro del mismo equipo, para resolver un enigma, cada uno tendrá unas pistas diferentes y las tendrán que poner en común. Esas son pequeñas herramientas que dentro del formato virtual nos permiten unir las personas como si estuviéramos en un entorno realmente presencial. Generalmente, pues este tipo de actividades, además, yo recuerdo haber organizado en un proyecto un escape room que fue un exitazo, ¿eh? Y generalmente las personas valoran muy positivamente en este tipo de cosas así un poco orientadas a team building, a ir todos a un mismo objetivo o tal, valoran mucho el dinamismo y la interacción entre personas, ¿vale? ¿Cómo conseguís paliar el hecho de que ahora esa interacción física no existe? Correcto. A ver, es un tema muy interesante. Lo que pasa en un evento presencial es que muy fácilmente dos personas van a conectar simplemente porque tienen un feeling, porque están juntas y hacía tiempo que no estaban, o no, pues esas causas que son más naturales. Y ahí se producen esas interacciones yo las llamo human to human, ¿no? De humano a humano, que tú pues te relacionas con la comunicación no verbal, con todo, con esa otra persona. Pero eso también, o sea, también lo que pasa es que a veces hay actividades que se centran solo en eso, en juntar a personas en un espacio conjunto. Nosotros lo que intentamos hacer es simular ese tipo de interacciones a través de unas mecánicas de juego y un objetivo conjunto. Es decir, centrarnos en hacer un juego lo suficientemente bueno, lo suficientemente bien pensado para que los participantes tengan que interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, juegos que fomentan la comunicación, juegos que fomentan el mostrar parte de tu personalidad en una videollamada, ¿no? O sea,
juegos que al final estás dando de ti y no solo, pues eso, ¿no? Haciendo una cosa tú solo. Al final estás compartiendo con los otros, creando esos puntos de conexión. Sí, digamos un poco que la dificultad y además el valor añadido es ser capaces de crear un objetivo común no estando en el mismo espacio, que es algo de lo que nosotras en el tema de Goblen hablamos continuamente, ¿no? Es decir, oye, que no pasa nada, podemos estar en sitios diferentes y hacer que funcione, ¿no? O sea que me gusta oír tu respuesta porque tiene mucho que ver con el modo en que nosotras vemos el futuro del trabajo, ¿no? El presente ya casi, ¿no? Bueno, sí, exacto, el presente ya. Jordi, justamente hablando de este tema, uno de los debates que está encima de la mesa a fecha de hoy es el famoso trabajo en casa o trabajo en la oficina, ¿no? Parece que nadie se pone de acuerdo en la fórmula mágica. Al respecto, ¿no? Y como experto en temas remotos, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú? A ver, yo creo, primero de todo, hay que ser realistas, ¿no? Y siempre, bueno, no, ser realistas a nivel de que hay muchos trabajos que requieren de un sitio de trabajo concreto, ¿no? Y esos a priori o a corto plazo no se van a poder hacer remotos, eso está clarísimo. Dejando de lado esos tipos de trabajo, los que son más pues, de gestión de la información y tal, han quedado, o sea, las oficinas han quedado completamente obsoletas para algunos de estos trabajos o como una cosa simplemente opcional. Al final, entre ya el crecimiento de los coworkings que estaba saliendo desde hace años y la situación que nos ha llevado a la pandemia, hemos visto que cosas que estaban pasando en distintos sitios y una pequeña tendencia que era el trabajo remoto ahora se ha disparado. Y con esto vemos que todo el mundo, o bueno, una gran mayoría de la población ahora quiere cierto trabajo híbrido o remoto, entonces quiere cierto grado de independencia a la hora de trabajar así. Y yo creo que es el presente y el futuro, ¿no? O sea, que es súper necesario replantear ¿no? esas cosas que hemos dado por hecho desde siempre, de que hay que ir a la oficina cada día, pegarte 40 minutos en un atasco y todas esas cosas para al final, bueno, al final la evolución siempre va por replantearse cosas que se dan por hechas y buscar nuevas soluciones que sean igual o mejores. Y en este caso yo creo que el híbrido va a ser una tendencia a la alza y que se va a poder aplicar a todos o la mayoría de sectores, ¿no? A la mayoría de sectores que no requieren estar en un espacio concreto. Y el remoto, pues va a ser también, pues no para tanto seguramente, porque hay mucha gente que sigue requiriendo de encontrarse presencialmente puntualmente, ¿no? Una vez a la semana o así, pero el remoto también tiene mucho potencial. De hecho, ahora mismo nosotros tenemos unas oficinas, pero yo la semana que viene me voy a vivir a otro sitio del mundo Eso no nos lo y habías ya... dicho, Jordi, eso no lo Sí, sí, sabíamos. sí, era un secreto que me guardaba para la entrevista. No, pero sí, ya una de nuestros trabajadoras ya es remota, 100%, que va, de hecho va cambiando de sitio y va viajando. Y yo mismo, pues también a partir de la semana que viene estaré trabajando en remoto. O sea que yo creo tanto en esta nueva situación que me lo voy a aplicar a mí mismo. Así que, bueno, creo que no hace falta decir nada más. ¿Se puede decir a dónde vas? Preguntó. Sí, me voy a Eslovenia. Eslovenia. Sí. Eso sí que no nos lo habíamos ni imaginado. Vaya Nada, paradero. es cierto, ¿eh? Esto. Ahora nos acabamos de salir del guión. ¿Cómo me gusta Sí, cuando nos podemos salir del guión? Me y ya que nos encanta. hemos salido, pues, oye, Eslovenia, ¿y eso? Bueno, estuve Exacto. hace tiempo de pasada, que hice un pequeño viaje con mi hermano y pues ahora me gustó muchísimo y tengo ganas de descubrirlo un poquito más. Así que como mi trabajo ahora mismo me lo permite, voy a irme allí. Tampoco sin muchísimos planes, pero bueno, eso es lo que voy a hacer por ahora. Hazlo Qué ahora que bien. puedes. Hazlo ahora que puedes. Y luego a veces la vida evoluciona de un modo que es más difícil pegar un salto así, ¿sabes? Así que, oye, actividades de equipo en formato virtual están aquí, se van a quedar. Tú que has sido bastante visionario porque has empezado con ello, como si dijéramos, antes de que fuese algo de lo que todo el mundo habla, si nos tuvieras que decir cómo ves el futuro y cómo va a afectar a la cultura de las organizaciones, ¿qué nos contarías?
A ver, yo creo que hay, o sea, primero hay que ser conscientes de que los eventos presenciales van a volver. Son tipos de eventos y unas acciones muy útiles para las empresas y creemos obviamente que pues, está súper bien que vuelvan. Pero después también es verdad que hay muchas empresas que ahora van a adoptar un trabajo híbrido o incluso un trabajo 100% remoto. Entonces, estas empresas, aparte de, por ejemplo, un encuentro anual que vuelen todos a un mismo sitio y se encuentren, necesitan herramientas para en su día a día fomentar esa cultura de trabajo y fomentar ese engagement de los trabajadores. Entonces, nosotros creemos que las actividades virtuales pueden ser una muy buena forma de potenciar eso. Lo hemos visto en el sector de startup, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Pues que todas las startups hacen after works los jueves que se van a tomar unas cervezas todos juntos. Pues eso, si estás trabajando en remoto, no lo puedes hacer. Entonces, pues justamente creemos que al hacer una actividad lúdica conjuntamente todo el equipo y más recurrentemente, ¿no? Como una rutina de equipo, va a ser súper necesario y parte del ADN de muchas empresas. Al final, la forma de atraer y retener talento también es creando esas situaciones de engagement y recompensando a los trabajadores y creando un ambiente que sea en todos los sentidos agradable, también en la parte social. Jordi, ¿qué consejo le darías a todas esas empresas que están dudando, ¿no?, si lanzarse a esto de los eventos virtuales? A ver, yo el consejo que daría, y quizás es muy tonto, pero que lo prueben. Al final es una cosa que se tiene que probar para ver si te funciona o no, como la mayoría de cosas, ¿no? Entonces, hay empresas que les va a funcionar súper bien, hay empresas que a lo mejor pues, su equipo no les gusta estar trabajando, estar haciendo cosas en virtual y no lo van a disfrutar. Entonces, que lo prueben, que vean un poco el feedback de los trabajadores y que a partir de ahí pues tomen la decisión de apostar más por ello o menos. Pero justamente viendo el feedback, ¿no?, que tenemos de las actividades y todo, creo que estoy tan convencido que es una cosa positiva y que genera un impacto muy, muy, muy rico que yo diría que lo prueben y ya lo verán por ellos mismos. Muy bien. Y como última pregunta ya, Jordi, esperamos que nuestros oyentes se hayan interesado por lo que cuentas y entonces, si es así, la gente te querrá localizar, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar para más información? En Eslovenia, en Eslovenia. Ya, pero seguro que además de su pisito en Eslovenia, debe tener unos datos de contacto para Teaming Labs. Sí, mira, por un lado tenemos la web de teaminglabs.com, ¿vale? Que es como la web más truncal de la empresa, pero aquí también trabajamos todo tipo de proyectos de gamificación y tanto actividades virtuales como presenciales. Y después tenemos la web específica de nuestro producto virtual, que es escaping.io, ¿vale? www.escaping.io, escaping, ¿vale? Y ahí es donde van a encontrar toda la información sobre nuestros juegos, el formato, cómo funciona y también van a poder contratar una demo e incluso pues también contratar una partida si quieren. ¿Vale? Entonces en escaping.io lo vais a encontrar todo y podéis contratar una demo y yo o alguien de mi equipo os va a poder explicar cómo funciona todo y prepararlo todo para vuestro evento. Eso quizás es la manera más práctica, ¿no?, de poder creer en todo esto que nos estás contando, Jordi. El probar. Sí, correcto. Ya os digo, el tema es que el feedback que hemos tenido es buenísimo y estamos muy convencidos de que es una cosa que se va a quedar. Porque al final cuando algo está funcionando, cuando hay equipos, la gente lo dice ¿no? Tenemos como un pequeño sistema de reviews y en los reviews pues lo ponen, dice, ostras, echaba mucho de menos encontrarme con mi equipo y hacer algo juntos. Pues es la forma de hacerlo. Muy Pues bien. Jordi, te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa, en esta continuidad del proyecto, aunque estés en otro lugar, ya nos irás contando. Yo quizá como idea, ¿no?, para concluir, a mí me ha gustado mucho este enfoque híbrido justamente que has dado, porque no es que nazca, ¿no?, de una idea 100% remota, sino que realmente empezasteis por un tema virtual y más o menos lo habéis ido adecuando, ¿no?, y ahora estáis pues en esa hibridez que el cliente también puede un poco decidir, ¿no?, si quiere un formato totalmente remoto, ¿no?, y eso me parece como muy acorde a la realidad y yo me quedo con eso, ¿no?, con esa flexibilidad que creo que es lo que se necesita hoy en día. Virginia, si quieres cerrar.
Sí, yo me quedo con, primero, un poco con lo que tú has dicho, ¿no? Con que creo que el ejemplo de escaping.io es un ejemplo clarísimo de que en los últimos 18 meses, perdón, han pasado un montón de cosas que nos llevan a esa frase que tú y yo decimos tantas veces de que el futuro va a ser híbrido o no va a ser, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, agradecerle muchísimo a Jordi que nos haya contado un poco cómo van las tripas de su negocio, que nos haya contado cómo tuvieron esta idea y que nos haya contado que él va a ser híbrido desde ya mismo. Y muchas gracias por tu tiempo y por tu espontaneidad, que se agradece muchísimo. Muchísimas gracias a vosotras también. Es un placer poder estar aquí con vosotras. Gracias, Jordi. Mucha suerte. Gracias. Gracias.